¿Qué tal, estimados amigos? Qué bueno que continúan con la última parte de la asignatura Teoría General de Proceso. En el video anterior analizamos las primeras tres fases del proceso, como son la fase preliminar, la fase expositiva y la fase probatoria. En este video analizaremos otras tres fases procesales, como son las siguientes: la fase decisoria, la fase impugnativa y la fase de ejecución. Cuando hablamos de la fase decisoria, es importante señalar que en esta fase se determina el valor probatorio de las pruebas. Asimismo, se presentan los alegatos y se emite una resolución por parte del órgano jurisdiccional que pone fin a la controversia planteada. Es importante que analicemos en esta fase las distintas clases de resoluciones que pueden dictar los órganos jurisdiccionales. En primer lugar, estimados amigos, es importante que mencionemos el decreto. El decreto, que es una providencia, una resolución judicial que, sin fallar sobre los incidentes sobre trámites, sirvan o tengan una base fundamental para la tramitación del mismo. Por otra parte, también tenemos otro tipo de resolución judicial que denominaremos autos provisionales. Estos autos provisionales son determinaciones que se ejecutan provisionalmente. Por otra parte, tenemos otro tipo de resoluciones que se llaman autos preparatorios. Los autos preparatorios son resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio, ordenando, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios. Por otra parte, otro tipo de resolución que puede dictar el órgano jurisdiccional son las denominadas sentencias interlocutorias, las cuales son resoluciones judiciales mediante la cual el tribunal se pronuncia resolviendo incidentes, es decir, cuestiones de diverso asunto del principal del litigio. Sin embargo, al encontrarse relacionadas, es importante que se resuelvan para la continuación normal del proceso. Por otra parte, tenemos las sentencias definitivas, las cuales son resoluciones judiciales que resuelven el fondo de la litis. Sin embargo, las mismas admiten la posibilidad de presentación de un recurso ordinario. Es importante señalar que las formas de terminación del proceso vamos a clasificarlas en dos: las normales y las anormales. La forma normal de concluir una controversia a través de un proceso es la sentencia, es decir, la resolución que ha emitido el órgano jurisdiccional que pone fin a la litis planteada en el escrito inicial de demanda, o tomando en consideración las excepciones presentadas en el escrito de contestación de la demanda. Otro punto muy importante son las anormales. Entre ellas vamos a mencionar el allanamiento, en el cual, al no ejercer un medio de defensa el demandado, al no contestar la demanda, al contestarla fuera del plazo, hasta cierto punto se allana a las pretensiones del actor en su escrito inicial de demanda. Por otra parte, tenemos la figura del desistimiento, en la cual el actor, una vez que ha iniciado la controversia, decide ya no continuar con la misma, renunciando a esta pretensión, presentando un desistimiento ante el órgano jurisdiccional. Otro punto importante para determinar cómo termina el proceso es el tema de la transacción, que es un contrato que resuelve una controversia presente o una controversia futura. Por otra parte, también tenemos como otra forma de concluir el proceso la caducidad de la instancia. ¿A qué nos referimos con el tema de caducidad de la instancia? Pues hay que tomar en consideración que es una institución extintiva, que ante la inactividad procesal hay una consecuencia que establece el legislador para determinar que al no haber una actuación procesal, pues de alguna manera ha caducado la instancia correspondiente, porque ningún juicio puede permanecer de forma permanente abierto.
Tenemos otro supuesto que es muy importante cuando lo que se está postulando son controversias de índole personal. Cuando muere alguna de las partes en el proceso, pues también lo vamos a dar por concluido. Un punto que es fundamental y que tenemos que entender es las clases de las sentencias. Vamos a hablar dentro de esta clasificación, empezando por las sentencias por la finalidad, la cual subclasificaremos en dos: meramente declarativas, constitutivas y de condena. Empezamos con las primeras, sentencias declarativas. Son aquellas que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, la eficacia, la modalidad, la interpretación de una relación o estado jurídico. Este es el supuesto bajo el cual llevamos una controversia ante el órgano jurisdiccional para que éste se exprese y elimine toda falta de certeza que se tenga respecto a un acto o negocio jurídico. Por otra parte, tenemos las sentencias definitivas las sentencias constitutivas que crean una nueva situación de derecho. En estas circunstancias, sus efectos van a empezar a producirse a partir del día que esta sentencia es pronunciada. Como por ejemplo podemos señalar la sentencia que declara el divorcio, es decir, la disolución del vínculo matrimonial. A partir que se dicta, se disuelve el vínculo matrimonial. Tenemos por otra parte las denominadas sentencias de condena, que son aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. En una segunda clasificación de las clases de sentencia vamos a hablar de sentencias por el resultado, la cual subclasificaremos en dos: sentencias estimatorias y sentencias desestimatorias. Empezamos con la sentencia estimatoria. Al final de cuentas es la sentencia que dicta el órgano jurisdiccional, que de forma total o parcial resuelve en favor de las pretensiones del actor. Por otra parte, las sentencias desestimatorias son aquellas determinaciones del órgano jurisdiccional que resuelven en favor del demandado. Como consecuencia, rechazan las pretensiones que el actor presenta en su escrito inicial de demanda. Otro tipo de sentencias es en relación con la función que realizan dentro del proceso. Estas las vamos a subclasificar en dos: sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Como ya hemos mencionado con antelación, las sentencias interlocutorias se resuelven un incidente, no resuelven una cuestión principal, pero que sin embargo es importante que se pronuncie el órgano jurisdiccional antes de que continúe con la tramitación ordinaria del proceso. Por otra parte, las sentencias definitivas son aquellas resoluciones del órgano jurisdiccional que resuelven el fondo de la controversia que presentan las partes, tanto en su escrito inicial de demanda como en su escrito de contestación. Por otra parte, otra clasificación de las sentencias es la que representa su impugnabilidad, la cual la podemos clasificar en dos: sentencias definitivas y sentencias firmes. Las sentencias definitivas son aquellas resoluciones judiciales que ponen fin a la controversia planteada, que se dictan y se resuelven en virtud de las pruebas desahogadas por las partes, en virtud de sus alegatos, en virtud de su escrito inicial de demanda, así como el de contestación. Sin embargo, este tipo de sentencias admiten recursos ordinarios que las pueden dejar sin efectos. Por otra parte, tenemos las sentencias firmes, que hasta cierto punto esta sentencia firme se va a presentar una vez que, habiendo agotado todos los recursos ordinarios, se confirma la resolución dictada por el órgano jurisdiccional, y como consecuencia debemos de dar cumplimiento a la determinación del juez. Continuando con la exposición de esta asignatura, vamos a continuar con los requisitos de la sentencia.
Analizaremos dos tipos de requisitos que son fundamentales, como son los requisitos externos o formales y los requisitos internos o sustanciales. Empezamos con los primeros, requisitos externos o formales. Dentro de estos requisitos vamos a señalar los siguientes. En primer lugar, hablaremos de los datos de identificación del proceso. Esto vamos a conocerlo como el preámbulo, el actor, el demandado, el número de expediente, ante cuál es el juzgado que está dictando dicha resolución. Tenemos por otra parte los antecedentes, o conocemos como resultandos, que consiste en todo aquello que se realizó, que fue tramitado durante la secuela del proceso. Tenemos también asimismo los considerandos, que son fundamentos jurídicos y valoración de la prueba que tomó en consideración el órgano jurisdiccional para dictar su sentencia. Y por último, dentro de estos elementos externos o formales, tenemos los puntos resolutivos, que son ya en este supuesto la resolución que ha llegado el órgano jurisdiccional, tomando en consideración las pretensiones del actor, las excepciones del demandado, tomando en consideración las pruebas que presentan las partes y la valoración de las mismas. Pasando a los requisitos internos o sustanciales, es importante señalar que el órgano jurisdiccional debe emitir la sentencia tomando en consideración la congruencia de lo desarrollado durante el proceso. Vamos a tomar en consideración también los fundamentos normativos que tomó en consideración el órgano jurisdiccional, esto dentro del elemento de la motivación. Y debe ser exhaustivo, agotando cada uno de los puntos del escrito inicial de demanda, de la contestación, así como de las pruebas que fueron admitidas para el desahogo. Una vez concluida la fase decisoria, iniciamos una nueva fase del proceso, a la cual denominaremos fase impugnativa, los medios de impugnación y la ejecución procesal. Cuando hablamos de los medios de impugnación, es importante hacer una clasificación de los mismos. En primer lugar, los clasificaremos de la siguiente manera: por la generalidad o especificidad de los supuestos. Vamos a clasificarlos en medios de impugnación ordinarios, en especiales y en excepcionales. Iniciamos con los medios de impugnación ordinarios, los cuales se utilizan para combatir la generalidad de resoluciones judiciales. Por otra parte, tenemos los medios de impugnación especiales, que son aquellos que sirven para impugnar determinadas resoluciones judiciales, mismas que se encuentran debidamente señaladas dentro del marco normativo adjetivo. Tenemos también los medios de impugnación especiales, que son aquellos que sirven para atacar resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada, es decir, de sentencias firmes. Otra segunda clasificación de los medios de impugnación son en relación a la identidad o diversidad del órgano responsable y el que resuelve la impugnación. Aquí vamos a dividirlos en dos: medios ordinarios de impugnación verticales o medios horizontales. Los medios verticales vamos a señalar que son aquellos cuando el tribunal que debe resolver la impugnación, es decir, el ad quem, es diferente del juzgador que dictó la resolución combatida. En este supuesto vamos a mencionar algunos medios ordinarios de impugnación vía vertical, que son la apelación y la queja. Por otra parte, otro punto importante que hay que destacar dentro de esta subclasificación son los medios horizontales. Los conoce y los debe resolver el mismo juzgador que dictó la resolución combativa. También se le conocen con el nombre de remedios. Siguiendo con la clasificación de los medios de impugnación, vamos a hablar de por los poderes del tribunal. Y aquí vamos a hablar de los distintos medios, como son los de anulación, los de sustitución y los de control. ¿Qué entendemos por medios de anulación?
El tribunal que conoce la impugnación puede decidir sobre la nulidad o validez de la resolución o del procedimiento que se está impugnando. Por otra parte, los medios de sustitución son aquellos en los cuales el tribunal ad quo, es decir, el superior jerárquico, se coloca en una situación similar al juez ad quo, el inferior jerárquico, lo que viene a sustituir, por lo que puede confirmar, modificar o revocar la resolución que se está impugnando. Por otra parte, es importante señalar los medios de control, en el cual el tribunal se limita a resolver sobre su aplicación y decidir si dicha resolución debe o no aplicarse, y como consecuencia debe quedar o no subsistente. Algunas especies de medios de impugnación son los recursos procesales, que son medios establecidos en la ley para obtener una modificación, revocación o invalidación de una resolución judicial, ya sea del mismo juez o de un tribunal que dictó o de otro superior jerárquico. Por otra parte, tenemos procesos impugnativos de nulidad de cosa juzgada para todo aquello que se haya realizado vulnerando estos principios de garantías de debido proceso o que vulneren derechos fundamentales. Exista una nulidad de cosa juzgada toda vez que la sentencia no fue dictada conforme a derecho. Otro punto importante son los incidentes impugnativos, en los cuales podemos señalar la nulidad de actuaciones, la nulidad de las actuaciones que realizaron los sujetos procesales por no respetar las normas adjetivas de la materia en comento, o porque actuaron no respetando estos principios fundamentales que se conocen como el debido proceso. Tenemos también la recusación, en la cual recusamos al órgano jurisdiccional que conoce la controversia en virtud de que su imparcialidad se puede encontrar de alguna manera alterada. Tenemos otro punto muy importante, que es la reclamación contra providencias cautelares, para que en un momento determinado aquella persona, aquel sujeto que estime que se ha vulnerado sus derechos fundamentales al momento de dictar una medida cautelar, pueda oponer una excepción contra esta medida cautelar que ha sido dictada. También tenemos otro tipo de medios de impugnación o incidentes de impugnación, como en el caso de la nulidad de confesión, en virtud de que se puede estimar de que hubo un vicio del consentimiento. Otro punto son las oposiciones que se pueden presentar en los juicios concursales en materia civil. Existen falsos medios de impugnación, que como tal no son medios de impugnación, pero sí de alguna manera pueden afectar sustancialmente la resolución que dicta el órgano jurisdiccional, como aquella revisión de oficio que realiza el propio órgano jurisdiccional, reasumiendo jurisdicción de manera oficiosa. Y otro punto sería la aclaración de sentencia que las partes le solicitan al órgano jurisdiccional para que se pronuncie respecto a su resolución. Bien, continuando con el análisis de esta parte de nuestro video, es importante concluir con la fase de ejecución. La ejecución procesal hasta cierto punto se va a presentar cuando tengamos una sentencia que ya ha sido declarada firme, cuando tenemos una sentencia en la cual ya se agotaron los medios ordinarios de impugnación y como consecuencia hay que hacer valer la determinación del órgano jurisdiccional. La ejecución procesal puede ser vía apremio, es decir, lo solicitan las mismas partes procesales, o también puede ser un juicio ejecutivo en la cual vamos a hacer resolver una resolución dictada por el órgano jurisdiccional y únicamente le pedimos al juez que se pronuncie para hacer efectiva dicha determinación. Los supuestos de vía de apremio vamos a mencionar son las sentencias definitivas. Para que podamos nosotros presentar la ejecución, esa sentencia definitiva debe de quedar firme, es decir, ya debemos haber agotado los medios ordinarios de impugnación. Por otra parte, también tenemos las sentencias interlocutorias en las cuales se va a cumplir la determinación del órgano jurisdiccional.
Otro punto para hablar de ejecución es cuando hacemos un contrato de convenio, transacción judicial, en la cual las partes hacen recíprocas condiciones para encontrar una solución a la controversia. Tenemos por otro lado los laudos que se dictan en un juicio arbitral o en el caso de las resoluciones que en este momento todavía dictan las juntas de conciliación y arbitraje, los cuales se pueden directamente ejecutar en virtud de que estos no van a ser materia de recursos ordinarios de impugnación. Continuando con el análisis de la última fase procesal, que es la fase de ejecución, es importante analizar las modalidades de la ejecución de las sentencias de condena. En este supuesto vamos a subclasificarlas en dos: las de dar o entregar y las de hacer. Cuando hablamos de las sentencias de condena de dar o entregar, hablamos que puede consistir en la entrega de una suma de dinero. En el caso de derechos reales, de la entrega de bienes muebles o inmuebles para garantizar el cumplimiento de la obligación. Y en el caso de controversias de índole familiar, en el tema de guardia y custodias, podemos hablar de la entrega de una persona. Por otra parte, las sentencias de condena de hacer podrá consistir en la realización de un hecho de carácter personal, así como un hecho de carácter no personal, la firma de un instrumento o celebración de un acto jurídico, el tema de rendición de cuentas por parte del administrador de una asociación civil o sociedad civil, o la administración que realiza la albacea en la sucesión testamentaria o intestamentaria. Tenemos la división de una cosa en común en el caso de controversias relacionadas con copropiedad y obligaciones de no hacer. En esta parte de la ejecución procesal es importante señalar que en caso de que exista una negativa del deudor de cumplir con la resolución que ha dictado el órgano jurisdiccional, podemos llevar a cabo la diligencia de embargo. En este supuesto vamos a empezar con un auto de embargo y con la diligencia correspondiente, en la cual existe una citación previa. Hay un requerimiento de pago por parte de la autoridad. En este supuesto, si el deudor paga la suerte principal y los accesorios, pues ya no se lleva a cabo la diligencia de embargo y damos por cumplido la resolución que ha dictado el órgano jurisdiccional. Si no es así, entonces tiene que señalar bienes suficientes que garanticen la suerte principal y los accesorios. De no señalar los bienes el deudor, entonces esto le va a corresponder al actor. Por otra parte, se realiza la diligencia de embargo propiamente dicha y se va a designar un depositario. Esta resolución, esta determinación realizada por el órgano jurisdiccional puede ser objeto de impugnación por parte del deudor, si así lo estima conducente. Tenemos por otra parte otro supuesto muy importante de que una vez que ha concluido la diligencia de embargo, una vez que ya se encuentran en resguardo los bienes, pues de alguna manera vamos a la enajenación de los bienes embargados como consecuencia del incumplimiento de pago por parte del deudor. Entonces lo primero que tenemos que señalar en el tema de enajenación de bienes es el tema de la consignación de pago. En este supuesto podemos tener el caso de que el deudor quisiera cumplir con la obligación principal, pero el actor se niega a recibir el pago. Entonces el deudor puede hacer una consignación de pago ante la autoridad jurisdiccional correspondiente para que se dé por cumplida la obligación. Otro tema es el de la adjudicación en pago. ¿Qué significa esto? Que en este supuesto el actor es el que va a hacerse titular de los bienes para el cumplimiento de la suerte principal. Se adjudica en pago. La enajenación de los bienes muebles o inmuebles se va a presentar a través de un remate judicial. Se presenta un certificado de libertad de gravámenes. Se va a presentar un avalúo para determinar el valor de los bienes. Se da una subasta y se entrega el precio y se otorga escritura pública para el nuevo adquirente. De eso se adjudica el pago y se da por concluida la controversia que se planteó. Estimados amigos, entonces
A lo largo de este video analizamos fases procesales que son muy importantes, como son la decisoria, estudiando el tema de la sentencia y los requisitos de la sentencia. Continuando con la fase impugnativa y estudiando el tema de los medios de impugnación. Y concluyendo con la fase de ejecución procesal. Estimados amigos, muchas gracias por su atención a lo largo de estos videos, en la cual desarrollamos los temas más importantes de la asignatura Teoría General del Proceso. Solamente para concluir, es muy importante la siguiente recomendación de bibliografía que hacemos en Indepac. Les recomendamos la obra de Cipriano Gómez Lara, Teoría General de Proceso, de Editorial Oxford. Otra obra de Editorial Oxford es la de José Ovalle Favela, denominada Teoría General de Proceso. Y también les recomendamos el libro del doctor Carlos Arellano García, Práctica Forense Civil y Familiar, de Editorial Porrúa. Muchas gracias por su atención.